Con la fiebre del torneo más importante del planeta sobre nosotros, es fácil dejarse llevar por la fiesta, las luces, los goles y la emoción de ver a las mejores selecciones del mundo competir por la gloria eterna. Pero detrás del trofeo dorado, los estadios millonarios y las transmisiones globales, el fútbol esconde historias oscuras, pactos silenciosos y tragedias que la historia oficial prefiere mantener en el fondo del océano. Es por eso que hoy, en un nuevo episodio de Julio Nightmare, nos sumergiremos en las aguas profundas del fútbol. Esto es, el iceberg de los mundiales. Comenzamos en la superficie con el premio mayor. Todo el mundo conoce la actual Copa del Mundo, pero antes de ella existió la Copa Jules Rimet. Este trofeo original tenía una regla clara instruida por la FIFA. El primer país en ganar el mundial 3 veces se quedaría con la copa original para siempre. Ese país fue Brasil, tras coronarse en México 1970. El trofeo fue resguardado en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol en Río de Janeiro, dentro de una vitrina con cristal antibalas. Parecía impenetrable. Sin embargo, en diciembre de 1983, un grupo de ladrones descubrió un fallo ridículo. La parte trasera de la estructura que sostenía el cristal era de madera fina. Solo necesitaron una palanca para extraer la mítica copa de oro macizo. La versión oficial dicta que los ladrones fundieron el trofeo para venderlo en barras de oro en el mercado negro. Pero aquí comienza el misterio. Muchos expertos aseguran que fundir una pieza tan famosa y de oro puro requiere un equipo industrial que los ladrones no tenían, y que el rastro de los materiales habría sido fácil de detectar. Hasta el día de hoy, en los círculos más oscuros de coleccionistas, se dice que la Jules Rimet original sigue intacta, oculta en el búnker privado de algún millonario que pagó millones a espaldas de la FIFA por el placer de poseer la copa más prohibida del planeta. Viajemos un poco más cerca en el tiempo, al Mundial de 2022. Cada mundial se caracteriza por tener una mascota alegre destinada a vender millones en mercancía, pero la presentación de Laib, la mascota de Qatar, que significa jugador habilidoso en español, rompió el molde de una forma que incomodó a Internet de inmediato. Laib fue diseñado como un turbante blanco tradicional flotante, con ojos y boca, pero sin extremidades ni un cuerpo sólido. Para el ojo del espectador casual en redes sociales, la conclusión fue unánime: parecía un fantasma. Lo que empezó como una oleada de memes cobró un tinte bastante lúgubre en foros de teorías de conspiración y análisis sociopolíticos. Como bien se sabe, la construcción de los majestuosos estadios en el desierto de Qatar estuvo rodeada de severas denuncias internacionales debido a las pésimas condiciones laborales que, según reportes de medios como The Guardian, cobraron la vida de miles de trabajadores migrantes. En los rincones más profundos de Internet se empezó a difundir la sombría teoría de que el diseño de Laib no era una simple prenda de ropa animada, sino un perturbador simbolismo involuntario, una figura espectral, un fantasma flotando sobre las canchas, representando las almas de aquellos que fallecieron construyendo el escenario de la fiesta de fútbol. El Mundial de Sudáfrica 2010 nos dejó una de las historias más pintorescas del fútbol al consagrar a España con su primera Copa del Mundo, pero también nos dejó con una muestra de lo perturbadora que puede ser la psicología de las masas. Hablo del pulpo Paul, un cefalópodo que vivía en un acuario de Alemania y al que usaban para predecir los partidos, introduciendo comida en 2 cajas con las banderas de los equipos. El molusco logró una racha imposible, adivinó con un 100% de efectividad todos los resultados del torneo, incluyendo la gran final. Sin embargo, el fenómeno mutó en algo hostil. Cuando Paul eligió la caja de España por encima de la de Alemania en las semifinales, el amor de la afición alemana se transformó instantáneamente en odio ciego. Tras confirmarse la derrota de los alemanes, el acuario comenzó a recibir una oleada masiva de correos electrónicos y cartas con amenazas de muerte explícitas dirigidas al pulpo.
La gente exigía que fuera arrojado a la parrilla, cocinado en una paella o lanzado al estanque de los tiburones para que fuera devorado vivo. La situación escaló tanto que el presidente del gobierno español en ese momento bromeó con enviar un equipo de protección oficial para el pulpo. Paul tuvo que vivir sus últimos meses bajo estricta vigilancia, demostrando cómo el fanatismo del fútbol puede hacer que miles de personas canalicen sus peores instintos violentos contra un simple animal de acuario. El fútbol profesional se jacta de promover el juego limpio, pero en el Mundial de 1982 en España presenciamos uno de los mayores fraudes televisados de la historia. En el último partido del Grupo 2, Alemania Federal se enfrentaba a Austria. Un día antes, la modesta selección de Argelia había vencido a Chile y dependía del resultado de este juego. Si Alemania ganaba por 1 o 2 de goles de diferencia, tanto los alemanes como los austriacos clasificaban a la siguiente ronda, dejando fuera a los argelinos por diferencia de goles. A los 10 minutos de iniciar el encuentro, Alemania anotó el 1-0. A partir de ese preciso instante, la magia del fútbol desapareció por completo. Los jugadores de ambos equipos dejaron de correr, dándose pases laterales completamente inofensivos en el mediocampo, devolviendo el balón a los porteros y caminando deliberadamente sobre el césped. El público español en el estadio se sintió tan estafado que comenzó a abuchear masivamente. Incluso un aficionado alemán quemó su propia bandera en la tribuna por la vergüenza del espectáculo. El partido terminó 1-0, sin un solo tiro a puerta en la segunda mitad. El descarado arreglo bajo la mesa fue tan evidente que obligó a la FIFA a cambiar el reglamento para México 86 de manera definitiva. Desde ese torneo, los partidos decisivos de la última jornada de fase de grupos se juegan en simultáneo para evitar que dos equipos decidan el destino de un grupo simplemente caminando en la cancha. Cambiamos de rumbo para hablar de una de las mayores tragedias colectivas y supersticiosas del deporte. Viajemos a 1950, al mítico Mundial de Brasil. La selección local llegaba a la final contra Uruguay en un Maracaná abarrotado por más de 200,000 personas. Todo el país estaba tan sumamente seguro de la victoria que la alcaldía de Río de Janeiro ya había organizado un carnaval flotante. Los periódicos matutinos se imprimieron con la foto del equipo bajo el título Brasil campeón, y los jugadores ya habían recibido relojes de oro con la inscripción de la victoria. Pero el fútbol no tiene lógica. Uruguay dio la sorpresa histórica ganando 2-1 en lo que el mundo entero conoce como el Maracanazo. Lo que vino después del silbatazo final rozó lo paranormal. El estadio quedó en un silencio tan sepulcral que los jugadores uruguayos dijeron que daba miedo. Parecía un cementerio de cemento. La derrota provocó una ola inmediata de infartos e incluso rumores de suicidios dentro del propio estadio y a lo largo de todo el país. La paranoia colectiva fue tan severa que la Confederación Brasileña de Fútbol llegó a una conclusión mística y absurda. El uniforme blanco con cuello azul que el equipo había usado ese día estaba maldito. La camiseta fue acusada de albergar un espíritu de mala suerte y fue desterrada para siempre. Se prohibió por ley que la selección volvería a jugar de blanco y se lanzó un concurso en un periódico para diseñar un uniforme que limpiaría la energía del país, naciendo así la actual playera amarilla y verde. El uniforme blanco original fue tratado como un objeto maldito y prohibido del que nadie se atrevió a hablar durante décadas, demostrando cómo una nación entera prefirió culpar a la brujería y a la ropa antes que asimilar el dolor de una derrota. Dentro del folclore futbolístico, las supersticiones juegan un papel fundamental, pero hubo una estadística en el siglo XXI que era tan precisa que llegó a aterrorizar a los entrenadores de élite durante 2 décadas consecutivas. Se le conoció como la maldición del campeón. Esta regla no escrita dictaba que el equipo que lograra levantar la gloriosa Copa del Mundo estaba condenado a sufrir un destino humillante e inexplicable en la siguiente edición del torneo: quedar eliminado de forma catastrófica en fase de grupos.
La supuesta maldición cobró su primera víctima precisamente con la histórica Francia de Zinedine Zidane, que tras ganar en 1998 se fue eliminada en los grupos de 2002 sin anotar un solo gol. Posteriormente, la Italia campeona de 2006 quedó última en su grupo en 2010 contra rivales notablemente inferiores. La racha continuó con España, que tras tocar el cielo en 2010 fue aplastada y eliminada en la primera ronda de Brasil 2014. Y la última gran víctima de este ciclo fue Alemania en 2018, que tras ganar el Mundial de 2014 quedó fuera en fase de grupos por primera vez en su historia tras perder contra México y Corea del Sur. Durante 20 años el trofeo parecía exigir un cobro de energía, una especie de parásito espiritual que devoraba a los gigantes del fútbol. No fue sino hasta el Mundial de Qatar 2022 que la propia Francia, el país que había iniciado la maldición, tuvo que hacer un auténtico exorcismo deportivo. A pesar de llegar con media plantilla lesionada, incluyendo al Balón de Oro Karim Benzema, y con todos los pronósticos místicos en su contra, los galos lograron romper el maleficio clasificándose a octavos y llegando hasta la gran final. Aunque la maldición fue domada en 2022, esos 20 años de terror dejaron claro que la Copa del Mundo pesa más de lo que se imagina. Iniciamos este segundo nivel en el año 2022, en el desierto de Qatar. Durante los días previos a la gran final entre Francia y Argentina, las alarmas se encendieron en la concentración gala. Un extraño virus respiratorio comenzó a contagiar de forma masiva a los futbolistas clave de Francia. La prensa lo bautizó rápidamente como la gripe del camello, una variante del peligroso síndrome respiratorio de Oriente Medio. Jugadores fundamentales como Adrien Rabiot, Dayot Upamecano, Kingsley Coman cayeron en cuestión de horas, presentando fiebres altísimas, dolor corporal severo y debilidad extrema. Lo verdaderamente misterioso fue el hermetismo absoluto con el que la Federación Francesa manejó la situación. Aisló por completo a los jugadores en habitaciones secretas del hotel, prohibió el ingreso de prensa y ocultó los reportes médicos reales. En los pasillos del periodismo de investigación se desataron las sospechas. Se rumoraba que, para no perder los contratos millonarios de patrocinio y televisión de la gran final, los futbolistas fueron sometidos a un tratamiento médico agresivo de última hora a puerta cerrada. Inyecciones de corticosteroides potentes o supresores químicos de alta densidad para enmascarar los síntomas y obligarlos a saltar en la cancha a como diera lugar. El bajón físico de Francia en los primeros 70 minutos de esa final contra Argentina fue evidente. Parecían prácticamente fantasmas arrastrando los pies, dejando la duda de si el virus o los misteriosos medicamentos para frenarlo de golpe terminaron colapsando el sistema nervioso de una de las mejores plantillas del planeta. En el nivel anterior hablamos del maracanazo de 1950 y cómo Brasil desterró su camiseta blanca considerándola un objeto maldito. Pero la verdadera víctima de esa tarde no fue una playera, fue un ser de carne y hueso, Moacir Barbosa, el portero titular de la selección brasileña. Barbosa era considerado el mejor guardameta de su época, un hombre afroamericano que había roto barreras raciales en el deporte de su país, pero en el minuto 79 del partido contra Uruguay, el delantero Alcides Guilla sacó un remate al primer poste. Barbosa dio un paso al frente esperando un centro, pero el balón se coló por el pequeño espacio y Uruguay se coronó campeón. A partir de ese segundo, la vida de Moacir Barbosa se convirtió en un infierno viviente. En Brasil no existe la cadena perpetua por ley, pero la sociedad civil se la aplicó a él. Barbosa fue condenado al ostracismo absoluto. La gente le escupía en la calle, los restaurantes le negaban el servicio y las madres lo señalaban en los supermercados diciéndole a sus hijos: «Mira, ese es el hombre que hizo llorar a todo Brasil». El trauma llegó a tal nivel de crueldad que en 1993 Barbosa intentó visitar la concentración de la selección brasileña para dar ánimos a los nuevos jugadores. Sin embargo, los directivos le prohibieron la entrada al complejo, expulsándolo como si fuera un leproso, porque decían que su sola presencia invocaba la mala suerte.
Barbosa finalmente falleció en el año 2000, en la total miseria y el abandono. Semanas antes de fallecer, pronunció una frase que debería avergonzar a todo el mundo del fútbol. En Brasil, la pena máxima por un asesinato son 30 años. Yo he pagado 50 años de condena por un crimen que no cometí. Avanzamos hacia el origen de las mascotas mundialistas. Inglaterra, 1966. El torneo inglés presentó a World Cup Willy, la primera mascota mundialista, un simpático león animado que vestía la camiseta de la bandera británica. Willy fue un éxito sin precedentes, generando millones de libras en la venta de juguetes, tazas, cómics y ropa, inaugurando oficialmente la era del marketing en el fútbol. Pero detrás del tierno león se esconde una oscura historia que pocos conocen. El creador del personaje fue un modesto ilustrador llamado Reg Hoy. Antes de que iniciara el mundial, los ejecutivos de la federación lo presionaron para que vendiera los derechos absolutos de su creación por una cantidad ridículamente baja de dinero, aproximadamente 1.200 libras, argumentando que el personaje probablemente pasaría sin pena ni gloria. Hoy aceptó. Semanas después, vio cómo su dibujo generaba fortunas multimillonarias de las cuales él no recibió ni un solo centavo. La amargura y el estrés destruyeron la salud del ilustrador, pero la maldición no se detuvo ahí. El hijo de Reg Hoy, en cuyas facciones se había basado el diseño original de la mascota, sufrió tragedias personales severas en los años posteriores. En el Reino Unido existe la firme creencia mística de que la codicia corporativa que rodeó a Willy atrajo una energía tan negativa que terminó maldiciendo al propio fútbol inglés. Desde ese preciso mundial de 1966, la selección de Inglaterra entró en una sequía eterna de títulos, sufriendo eliminaciones insólitas, penaltis fallados de forma ridícula y lesiones de sus estrellas, como si el fantasma de Willy les recordara el precio de su avaricia. Los octavos de final de Italia 1990 nos regalaron uno de los clásicos más calientes de la historia, Argentina contra Brasil. El partido estaba sumamente tenso y, en el primer tiempo, el juego se detuvo para que los médicos atendieran a un jugador lesionado. En ese momento de confusión, el masajista del equipo argentino entró a la cancha cargando varias botellas de agua para refrescar a sus jugadores. El defensor brasileño, Branco, se acercó a la zona y, debido al intenso calor, le pidió una botella al cuerpo técnico argentino. El masajista le entregó un bidón de color verde. Branco bebió abundantemente de esa botella. Minutos después de reanudarse el partido, el brasileño comenzó a sentirse sumamente extraño. Declaró posteriormente que empezó a ver borroso. Sufrió mareos intensos, pérdida de equilibrio y una somnolencia que casi le impide mantenerse en pie. Argentina terminó ganando el partido 1-0 tras pase de Maradona. Lo que parecía una simple queja de un mal perdedor se confirmó de la forma más cínica posible años más tarde. En un programa de televisión, el propio Diego Armando Maradona confesó entre risas que en ese bidón verde el cuerpo técnico argentino había disuelto varias pastillas de un potente sedante utilizado para dormir pacientes. El masajista sabía perfectamente qué botella darle a los rivales para adormecer sus sistemas nerviosos en pleno partido. Un envenenamiento químico real, orquestado y ejecutado en el torneo más importante del mundo. Lo de Branco, lo de Branco fue. ¿Cómo fue lo de Branco, boludo? No. Después pasó el Vos lo tiempo, me venía a contar que verdad. Vos lo veías, no, pero lo contaste, Pepe. ¿Vos lo veías cabecear en la barrera o no? Y si me decía a mí, boludo, me decía Diego, vos tenés la culpa, Decía Branquito. ¿Qué decía? Branquito. Claro. El Vasco dice, no tomé de esa. Pero claro, ¿viste? Este sabe, este botón. No, yo no sé, pero... ¿Sabés qué? Claro, estaban todas las dos y tomó Branco y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, que todo. Y al Vasco le digo, chicas, y yo le digo, Vasco, no. La FIFA repite hasta el cansancio que el fútbol es un deporte autónomo, libre de la política y el dinero del exterior,
pero en el Mundial de España 1982, el mundo entero vio en televisión abierta cómo los millones del petróleo y el poder militar pueden cambiar el resultado de un partido en un segundo. Francia se enfrentaba a la debutante selección de Kuwait en el estadio de Valladolid. Los franceses ganaban cómodamente y, en una jugada rápida, anotaron el 4-1. Los jugadores de Kuwait se quedaron completamente congelados en la cancha, alegando que habían escuchado un silbatazo proveniente de la tribuna que los hizo detenerse. El árbitro soviético Miroslav Stupar validó el gol legítimo. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Desde el palco de honor, el jeque Fayed Al-Hamad, hermano del emir de Kuwait y presidente de su federación de fútbol, comenzó a hacer gestos de furia. Sin que nadie pudiera detenerlo, el jeque bajó a la cancha escoltado por guardias militares armados, rompió el cerco de seguridad, entró al terreno de juego y comenzó a gritarle e increpar al árbitro, amenazando con retirar a la selección de Kuwait del mundial en ese mismo instante si el gol no era borrado del marcador. Tras minutos de tensión geopolítica y con el temor de un incidente diplomático mayor en plena Guerra Fría, el árbitro soviético cedió ante el jeque, dio marcha atrás a su decisión y anuló el gol de Francia. El partido se reanudó tras este acto de extorsión millonaria en vivo, dejando una de las manchas más oscuras de la corrupción arbitral en la historia. Terminamos este nivel del iceberg con el partido que cambió las reglas de la disciplina y el arbitraje para siempre, demostrando lo rápido que el fútbol puede descender a la violencia pura. Nos ubicamos en el Mundial de Chile 1962. Días antes del partido entre la selección local e Italia, un par de periodistas italianos publicaron crónicas sumamente despectivas sobre Santiago de Chile, describiendo a la ciudad como un sitio miserable, insalubre y sumido en el subdesarrollo. La población y los jugadores chilenos tomaron esto como una ofensa nacional imperdonable. Cuando ambos equipos saltaron a la cancha, el partido no fue de fútbol, fue una guerra de trincheras. A los 12 segundos se cometió la primera falta. A los pocos minutos, el jugador italiano Giorgio Ferrini lanzó una patada brutal y, al ser expulsado, se negó a salir de la cancha, obligando a que la policía armada ingresara al terreno de juego para arrestarlo y sacarlo a la fuerza. Más adelante, el chileno Leonel Sánchez le conectó un puñetazo directo al rostro al italiano Mario David en plena transmisión de televisión en vivo, rompiéndole la nariz. Increíblemente, el árbitro no lo expulsó. La policía tuvo que intervenir en 4 ocasiones distintas dentro de la cancha para detener las batallas campales entre los futbolistas. El locutor británico David Coleman introdujo la retransmisión del partido con la famosa frase: "Buenas tardes, el partido que están por ver es la exhibición del fútbol más estúpida, espantosa, asquerosa y deprimente en la historia del deporte". Este salvajismo puro obligó a la FIFA a idear un sistema más estricto de control, implementando las tarjetas amarillas y rojas para los siguientes mundiales, dejando a la batalla de Santiago como el día en que el orden del fútbol se rompió por completo. Good evening. The game you're about to see is the most stupid, appalling, disgusting and disgraceful exhibition of football possibly. Y con esto llegamos al final del segundo nivel. Como pueden ver, la historia de los mundiales tiene demasiadas capas y, para no hacer este video eterno y mantener la calidad que ustedes se merecen, decidí dividir este iceberg en 2 partes. Los primeros 2 niveles nos dejaron ver cosas muy extrañas, pero les aseguro que lo que se viene en los últimos 2 niveles será posiblemente lo más interesante, oscuro y definitivamente perturbador que tienen los mundiales de la FIFA. Si quieren que la segunda parte salga lo antes posible, pueden apoyar con ese me gusta, compartir el video y dejar un buen comentario para saber que realmente les interesó. Recuerden que si tienen alguna historia paranormal, leyenda urbana o algún relato propio que les haya sucedido y quieren que lo narre en el canal, pueden enviarlo a evidenciasnightmare@gmail.com. Muchas gracias por todo su apoyo y no olviden
Apagar la luz.